Esto es peor todavía, porque el desequilibrio que hoy tiene acumulado la economía argentina es el doble del que vos tenías previo al Rodrigazo. Entonces es una locura lo que están haciendo. Es una locura porque están llamando a Nerón para apagar el fuego y o sea, lo que hace es avivarlo más. La pregunta, ¿cómo era, Pablo? ¿A cuánto venderías, Javier Milei, un dólar? ¿A 130 o a 296? Hoy no me sacás un dólar ni a trompadas. No me sacás un dólar ni a trompadas. Sos un especulador. A ver, la especulación es parte de la vida misma. De hecho, la especulación de los seres humanos es lo que ha salvado a la humanidad. Porque vos pensás, por ejemplo, en la época, no sé, más remota del ser humano. Igual podemos hablar de historia todo lo que quiera. Quiero que me hable de Batakis y de la economía hoy, por favor. Ah, Batakis, la ametralladora de estupideces. Es una máquina de decir estupideces. Nosotros hemos hablado y hemos señalado que Batakis es parte del problema, no es parte de la solución. Salió a hacer un tour mediático para explicar su visión. ¿Cómo le contestó el mercado? Con el dólar en 300. Y el Banco Central que no para de perder reservas. Él contó con liqui, ¿no? Sí, bueno, está bien, pero es el dólar más fluido que vos tenés, porque es el que haces con operaciones, ya sea con bonos, por ejemplo, si lo haces con acciones de YPF, está arriba de 300 ya. Es decir, es una operación donde vos comprás acá en pesos y vendés en Nueva York en dólares. Y eso, cuando haces el precio en pesos dividido el precio en dólares, te da el tipo de cambio implícito. Entonces, cuando vos la escuchás hablar, la cantidad de barbaridades que dice... A ver, Batakis recita el manual de la decadencia argentina. Es decir, por ejemplo, para ella, a ver, el máximo disparate. Si hay alguien que podría ser catalogado como un enfermo en el manejo de la economía fue José Bell Helbar. ¿Por qué? Un tipo que agarró y puso un control de precios absolutamente represivo, pero estamos hablando de control de precios, no, digamos, Moreno era un bebé de pecho al lado de Helbar, que hacía déficit fiscal y lo financiaba con emisión monetaria. Y ella dijo que era el mejor ministro de Economía de la historia, ¿no? Claro, entonces ¿eso qué hizo? Te empezó a generar tensión en precios. Ese plan se llamaba inflación cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos empezaste a emitir dinero y en un momento empezabas a tener presión en los precios y ¿qué pasaba? Te aumentaba las importaciones y te caían las expos. Es decir, se te terminaban los dólares comerciales y perdías reservas. Y cuando no quedaron más reservas, la rata se rajó. ¿Y qué vino? Vino un señor, Celestino Rodrigo, de no tengo que hacer otra. ¿Qué hizo? Sinceró. Cuando sinceró apareció el Rodrigazo. El Rodrigazo es un evento profundamente doloroso en la historia argentina. Porque no es que solamente la inflación que venía al 30 saltó al 180% anual y después al año siguiente trepó al 400 y tuvimos después toda una década de inflación, toda una cosa verdadera, en realidad tuvimos 15 años nefastos de inflación, sino que la pobreza saltó del 5 al 25%, se multiplicó por 5. ¿Y hoy qué pasa? Bueno, si vos tenés un cuadro como ese, implicaría multiplicar por 6 la inflación, que te irías a niveles del 500%, y la pobreza, pero partís de 50% de pobres, Luis. O sea, esto es un desastre. Vos decís que este es el camino hacia donde se va. Definitivamente, pero esto es peor todavía, porque el desequilibrio que hoy tiene acumulado la economía argentina es el doble del que vos tenías previo al Rodrigazo. Entonces es una locura lo que están haciendo. Es una locura porque están llamando a Nerón para apagar el fuego y o sea, lo que hace es avivarlo más. Es decir, las declaraciones de Batakis del otro día lo que hace es tirar más leña al fuego. Cuando habla de los controles de precios, cuando lo pondera Helbar, cuando habla de la eficiencia del Estado, cuando habla de la matriz productiva compleja, cuando dice que el problema es que, digamos, los dólares del turismo colisionan con el empleo. Digo, semejantes barbaridades no es gratis. ¿Hay desabastecimiento ahora o es una idea de o no hay precio de referencia, que es otra cosa? Eso es un dato muy fuerte lo que estás diciendo, Luis, porque y esto, digamos, yo ayer pregunté y esta mañana también, ¿cuánto vale un café? Nadie sabe. No sabés. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no hay precios. Es decir, quiere decir que, a ver, una moneda tiene que tener 3 características. Esto es muy importante lo que acabas de decir. Tiene que ser medio de pago generalizado, eso digo, lo asegurás porque el curso es forzoso. Es decir, si vos no aceptás los pesos, podés ir preso. La otra es que sea unidad de cuenta, o sea, los precios se fijan en esa moneda, y la otra es que sea reserva de valor. Reserva de valor con esta inflación está claro que no es, ¿no? La otra función que pierde cuando se te está escapando la inflación de las manos, ¿cuál es? Que deja de ser unidad de cuenta, no fijás los precios, no los determinás en esa moneda. Es decir, no es referencia al peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay demanda de pesos. Si no hay demanda de pesos, estás en la antesala de una hiperinflación. Todas las grandes crisis de Argentina tienen como componente un
fuerte deterioro macroeconómico. O sea, eso Lucas Romero fue muy concreto, está perfecto lo que dijo. Sí, mirá, hay despiole político, pero hay despiole político porque tenés toda la economía podrida. Entonces, las grandes crisis tienen la característica que tienen toda la economía podrida. Pero cuando se te precipita la crisis, cuando se te generan los estallidos tipo la hiper de Alfonsino, digamos, o lo que es el caso del Rodrigazo, o cuando te vuela la tableta. El plan Bonex, la hiper de Menem. O la hiper de Menem, cuando vos tenés una crisis política. Y acá la crisis política, nosotros lo venimos hablando regularmente. Todo el tiempo están abonando la crisis política. Y cuando vos abonás la crisis política, lo que vos estás haciendo es empujar a que se te caiga la demanda de dinero. Y cuando se te cae la demanda de dinero, tenés una hiper. ¿Por qué? Porque la gente ya, lo rechaza el peso. Fíjate, digamos, distintos economistas diciendo cuánto es el número estimado de inflación. ¿Y qué sé yo? Puede ser cualquier cosa. Porque no hay precio. Lo que vos estabas diciendo recién, no hay precio. Nadie sabe. Es decir, entonces la gente que ya empieza directamente a empezar. Adivinen que en dólares. Desastre que están haciendo, porque los del café dicen, che, los del café, la gente necesita café ahora. Los medicamentos, si necesita medicamentos, esto también, o sea, un desastre. Esto es una aberración, Luis. Es una aberración. En el mundo civilizado nadie piensa así. A ver, vos tenés. El problema esencial de la economía, ¿cuál es? La escasez. Necesidades infinitas, recursos finitos, vos lo tenés que resolver de alguna manera. El sistema capitalista lo asigna. ¿Cómo lo resuelve? Asignando derecho de propiedad y en función de esto se hacen transacciones, se fijan los precios, o sea, el mecanismo de precio como un mecanismo de coordinación, como un mecanismo de asignación de recursos. Ahora eso se rompió. Claro, ¿qué es lo que te está diciendo? No, nosotros no vamos a usar el precio, nosotros vamos a usar ajuste de cantidades, o sea, nosotros vamos a pegarle un garrotazo en la cabeza a la demanda y decidimos a quién le pegamos y a quién no. O sea, vos te das cuenta, lo puedo explicar en términos más técnicos, pero me parece que lo interesante es que la gente me entienda. ¿Esto cómo se resuelve? Se resuelve a garrotazos, eligiendo cuál es la cabeza que vas a romper. No. Bueno, después hay que discriminar quién roba quién, ¿no? Y después lo vieron a Tayana, ¿no? También en una foto, hoy la publicó Johnny Viale en su programa, volviendo de no sé dónde, dirá que le paga no sé quién. Ahora, aprovecho para preguntarle a Milei, estuviste en Colombia. Yo sí fui a dar 3 conferencias a Colombia. ¿Y eso quién lo pagó? Los que me llevan. A ningún argentino le cuesta un mango. No, está bien, está bien. O sea, es un problema mío. Cuando uno se mete en la política, la que vos llamás casta, viste que No, es que... con el tema de los pasajes, viste que las líneas se quedan borroneadas, ¿no? No, bueno, cada vez que yo voy a una conferencia, yo puedo mostrar todos los papeles, o sea, me pagan los que, o sea... Yo sé que hay algunos que les cuesta entenderlo, pero así, a mí me pagan por viajar, por dar conferencias, o sea... Javier, perdón, que en los últimos segundos, para esta entrevista, ¿qué estás viendo? ¿Qué puede pasar mañana, pasado mañana o la próxima semana? Bueno, mañana habla Cristina y es un elemento importante. Para mí es un elemento fundamental porque va a mostrar si se precipita o no el Rodrigazo. Pero recordemos esto, hay una frase de Dormuth que a mí me parece muy importante. Las crisis tardan en llegar mucho más de lo que uno imagina. Ahora, cuando llegan, lo hacen a una velocidad muchísimo más fuerte de lo que uno esperaba. Y si esta gente sigue haciendo este tipo de cosas, de fogonear desde la política las crisis y potenciar la caída de la demanda de dinero, la hiper es un dato.